Pues anubarrado se ha puesto el ambiente, mis valedores, nublado, sucio se advierte, porque entre muchos lo tiznan con un par de vocablos ambiguos, equívocos, indefinidos, verdaderas trampas verbales, por esos que los predican de buena o de mala fe, con el propósito de convencer a los pobres de espíritu. Semejantes vocablos, reiterados hasta la náusea, son democracia y populismo, cuyo significado sigue siendo una incógnita para las masas, significado que no se preocupan, las propias masas, no se preocupan por averiguar. Porque, mis valedores, con el pretexto de la liturgia electoral, se han desbordado tsunamis de tinta, saliva, ponzoña, venenos y buenos y malos humores. Esos que se han obsesionado con la palabra democracia, sea el enjambre de avispas de los voceros oficiosos del poder, que de manipular aturdidos obtienen su generosísima pitanza, o se trate de algunos despistados que de buena fe analizan, entre comillas, engolada voz, campanuda, y que sañudamente se aplican a dirigir a las masas y orientarlas, desorientarlas, modelarlas, manipularlas, y asegurarles que la democracia aguarda a los, a los votantes en la urna donde vamos a depositar nuestra papeleta, beneficiando, es un decir, a alguno de los tres candidatos del sistema de poder, el de los políticos oligarcas, no nuestros. De esta clase de democracia, el país va a experimentar un cambio provechoso para todas las masas que sobreviven con un salario mínimo. Van a ser provechosas estas prácticas electorales, lo digo por supuesto entrecomillado, pero imaginen ustedes que la democracia fuera un árbol plantado en nuestra heredad. Se trate ya sea de una ceiba, de un ombú o de un humilde huizachito. Ninguno de los que mientan la democracia se han puesto a identificarla, como identificar ese árbol, porque en sus análisis, conferencias y mesas redondas se enraizan en el aquí y el ahora, hacen a un lado, desprecian la historia, puro corto plazo, la trampa del sistema, la que nos pone el sistema. Nada más hablen del día de hoy, hablen de López Obrador, de Meade, y llámenle Mide, de Meade o de Anaya. Pero, ¿para qué la historia? Bueno, entonces, no identificamos a la democracia a la mexicana, porque estos analistas se van por las ramas, analizan quizá el tronco, las ramas de este árbol, analizan este nuevo retoño que le acaban de descubrir, o de esa vaina, o vainas de esas, como se dice en Centro y Sudamérica, vainas de esas. Pero su esencia burguesa, liberal, neoliberal, y la identidad de esa democracia en su versión mexicana, todo eso, pues ¿para qué analizarlo? Y es lo que voy a analizar yo. Y créanme, si lo procesan, va a ser mucho más útil para ustedes a la hora en que les mienten la democracia, saber de qué se trata. Eso más que lo que dicen
vamos a analizar con fulano de tal el catedrático, y el catedrático lo analiza siempre finalizando con el latiguillo intolerable. ¿Cuál es ese latiguillo? El final de la frase. ¿No? No. No, sí. El final de la frase. No. Es que mid, no. Es que Anaya, no. Y terminan con el condenado no, que me hacen quitar, y me interesaba lo que estaban diciendo, no sobre democracia, que el cortoplacismo no me interesa, sino de lo que estuvieran hablando, fuera interesante o no, yo lo omitía de inmediato por la finalización terrible del no. Bueno, no. Entonces, los analistas omiten la identidad de la democracia a la mexicana. Por ignorancia o por mala fe, prefieren abocarse a asuntos muy menores, y las suspicacias que nos provoca, hablan de lo que nos provoca en materia de suspicacias Lorenzo Córdoba en la presidencia del INE, Instituto Nacional Electoral, y los trifes y PJF y conteo rápido y funcionarios de casilla y esa Televisa y ese lavadero de dinero que apodan Monex, que son factores determinantes de la suerte que últimamente ha corrido la presidencia o la residencia oficial de Los Pinos, la presidencia del país. Puro corto plazo, pero es ombú, es boabuade, es que el árbol de la democracia a la mexicana. Eso es lo que, apoyándome siempre en filósofos de la ciencia política, voy a descubrir ante ustedes, para que no se vayan con el puro engaño del corto plazo. Acabo de leer 6, 7 periódicos, vengo muy temprano. Puro corto plazo. Y nosotros con la pregunta que a mí me formulan, pero no solo los alumnos de los talleres de teoría política y a veces del taller de lectura. Y aquí en los mensajes, la pregunta que me avientan por media cara: ¿y usted, valedor, por quién va a votar? Primero, el voto es secreto. Y segundo, como voy a votar porque me lo impele mi conciencia libre, no porque esos me digan, ¿por quién creen que voy a votar? ¿Me conocen? Entonces ya saben. Oigan, pero se está pasando el tiempo y algo me falta. ¿Qué me falta? Los invitamos a que llamen, maestro. Bueno. Sí. Bueno, pues los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí le damos lectura a sus mensajes y ya aquí está el compañero auxiliándonos, Cuitláhuac Acuña. Área metropolitana 55 36 89 89. Resto de la República 01 800 50 52 6 88. ¿Qué estamos oyendo, compañera? Estamos escuchando Brahms. Pues lo dicho, mis valedores, ahora he de hablar a ustedes de ese manoseadísimo vocablo, democracia, pero más allá de análisis, conferencias y entrevistas en los medios, si logramos escuchar y procesar el retrato hablado de esta democracia a la mexicana, retrato hablado que bosquejan los filósofos de la ciencia política, lograremos más provecho que todos esos análisis que aquí y allá se andan por las ramas de la democracia. Qué inermes, qué vulnerables,
que mansos y anuentes ante la tramposa exaltación del rito vacío que apodan democracia, que ya hasta se atreven con la ofensa de un, creo que se llama Registro Nacional de Necesidades de cada persona, como se decía aquel compadrón, háganme el please, Registro Nacional de Necesidades de cada persona. Pues lo dicho, mis valedores, estarán ustedes de acuerdo o no, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra apatía, por permitir que esos del poder nos ofendan con trampas como la de ese registro nacional que nos va a dar uno a uno la felicidad, porque México va a iniciar su historia de aquí en adelante. No la inició como república 1824 con Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. No, el 1 de julio, y más que ese día, el 1 de diciembre del 2008, México va a renacer como en la ceremonia del nuevo sol. Cada 52 años se apagaban en el valle de Anáhuac, la cuenca de Anáhuac, todas las fogatas, todos los fuegos, toda la lumbre. Y se esperaba que el quinto sol resurgiera un día después. Y entonces, 52 años, sobreviviría este mundo, el de Anáhuac. Se encendían entonces nuevas fogatas, había de nuevo lumbre en el valle y México, en este caso el Anáhuac o México Tenochtitlan, seguiría vivo otros 52 años. Aquí no es cada 52 años, cada 6, porque la esperanza de los pobres de espíritu es inagotable. Cuando yo estudio, y estudio con mucha frecuencia la mitología griega, veo, percibo que en la caja de Pandora que también llaman, en la caja de Pandora salieron todos los males para que el Seguro Social los curara, casi siempre diciendo, venga, estoy agónico, bueno, venga dentro de 2 años en la mañanita. Bueno, para que el Seguro Social los curara, salieron de la caja todos los males, pero el peor, en determinadas circunstancias, solo en determinadas circunstancias, el peor, el que ahí quedó, fue la esperanza irracional. ¿Saben en qué se concentra esa esperanza irracional? Pues a lo mejor con fulano sí, yo creo que ya con este sí, no, pues con este. Y la esperanza de que sea Ricardo Anaya, y la esperanza de que sea José Antonio Meade, y la esperanza de que sea Andrés Manuel López Obrador, pero la esperanza ahí está. Pobres de nosotros. Miren, no voy a referirme a la democracia original en la antigua Grecia, porque eso ya solo nos sirve de referencia. Vamos a la democracia liberal, la que fue incubándose con los burgueses que en determinada circunstancia, en 1789, al término de la Revolución Francesa, ante la disyuntiva de tomar como ideología el liberalismo social, lo hicieron a un lado y tomaron el liberalismo económico y han sido fieles al liberalismo económico hasta el día de hoy. En el mundo de los mega ricos, de los oligarcas que han acumulado dinero hasta la náusea, y los pobres de este mundo con los que decía Martí, quiero yo mi suerte echar.
el mega rico mayor de México, me dijeron ayer en el taller de teoría política, que había hecho lo siguiente: me muestran una revista, me dicen, la creó Slim para los expresidiarios, que son los que van a continuar con esta revista. Miren cómo se llama. ¿Saben cómo se llama? Mis valedores, o mi valedor, pero ya con el posesivo mi, que hasta ahora solo yo había usado desde más o menos hace 45 años. Mis valedores. La revista se llama Mi Valedor. Lo que no me cae del todo bien que utilicen ese posesivo mi, que era privativo hasta ahora mío. Pero eso es lo de menos. La democracia liberal. Miren, democracia es una de las palabras claves del discurso ideológico contemporáneo, a pesar, o tal vez precisamente a causa del hecho de que se le ha dedicado tan poco estudio serio. Piensen en la radio comercial, piensen en la tele, cuánto estudio pueden dedicarle al origen de la democracia o a la identidad de la democracia. No, por corto plazo. Más adelante, la República Democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo. ¿Cómo ven? Y nosotros, subyugados a la democracia, repito esto, traten de analizarlo, al menos de procesarlo. La República Democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo. Y si me dicen, bueno, pues ¿qué otra opción tenemos? Digo yo a sus buenas mercedes, ¿cuál es el nivel de vida? ¿Cuál es la calidad de vida nuestra bajo la democracia? ¿Cuál sería el remedio? Mientras no aflore en nosotros el poder popular, simplemente vamos a caer en lo que al rato van a escuchar alguien que hace un análisis perfecto de la democracia y termina diciendo, vamos a exigirle al gobierno. Ya lo escucharán. Por lo pronto, uno de estos filósofos grandes, imagínense, Montesquieu, el que estableció ya como norma los tres poderes en una república, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Montesquieu dice lo siguiente, escuchen ustedes: la gran ventaja de los representantes es su capacidad para discutir los asuntos políticos. El pueblo no es apto para ello en absoluto, lo cual constituye uno de los grandes inconvenientes de la democracia. La mayoría de las repúblicas antiguas adolecían de un gran defecto. En ellas, el pueblo tenía derecho a adoptar resoluciones activas que exigen algún tipo de ejecución, cosa de la que el pueblo, es totalmente incapaz. Y finaliza con esta cuestión, escúchenla. El pueblo debe entrar en el gobierno exclusivamente para escoger sus representantes. Y lo peor es que aquí no los escoge el pueblo, los escogen Televisa, Monex y TV Azteca. En fin, este es en general el análisis de la democracia. Pero luego vamos a ver la democracia a la mexicana. ¿Cómo? Fíjense, dice el analista de un alemán, un teórico alemán, ¿cómo puede ocurrir que los principales y más avanzados países capitalistas, una
clase fuertemente minoritaria, la burguesía, gobierne por medio de formas democráticas. Así aquí el poder está en los oligarcas, no en los pinos, en los oligarcas. Y son unos cuantos en relación a todo el pobrerío de campesinos, de obreros, de amas de casa, de estudiantes. Ellos, con la democracia, nos gobiernan. Otra, en el siglo XIX y comenzar el XX, como muestran tanto la práctica política cuanto los debates constitucionalistas, la opinión dominante de la burguesía era que la democracia y el espíritu de la propiedad privada eran incompatibles. Esto se decía por aquel entonces. Incluso un liberal de espíritu simple como John Stuart Mill se oponía considerablemente a la democracia por esta misma situación, que eran incompatibles democracia y propiedad privada. Eran incompatibles el rico y la democracia. Bueno, Mill abogaba por la introducción de un voto plural para los empresarios, comerciantes y banqueros, así como para sus capataces y lugartenientes. Para evitar así la legislación de clase del proletariado, para hacerlo a un lado al proletariado. En los tiempos actuales, no obstante, los ideólogos burgueses han mantenido que solo entrecomillado y subrayado, han mantenido que solo el capitalismo es compatible con la democracia. ¿Qué ha ocurrido? Hago a un lado el analista alemán y ahora voy con algunos otros de distintos países. Villoro, Bobbio y tantos más han sido estudiados por una muy aventajada politóloga, se llama Mayahuel y tiene de apellido Mojarro, allá ella. Y ella, discípula de Bobbio, de Villoro y de varios más, concluye con estas aseveraciones. Dice, podemos seguir fiándonos de un sistema de gobierno donde las desigualdades sociales son cada vez más agudas, donde la libertad solo es libertad de decisión, mas no de realización de lo que se decide. ¿Qué sentido tiene esa libertad, entre comillas, cuando no se tienen posibilidades ficticias de ejercerla? Aquí, después vamos a estudiar esto, hoy no tengo tiempo, vamos a estudiar lo que es libertad negativa y lo que es libertad positiva. No tiene más categoría una que otra, para nada, simplemente así se nombran, libertad negativa y libertad positiva. Una es libertad de la negativa y otra libertad para la positiva. De esto vamos a hablar otro día, pero podemos seguir fiándonos de un sistema de gobierno donde las desigualdades sociales son cada vez más agudas, donde la libertad solo es libertad de decisión, mas no de realización de lo que se decide. ¿Qué sentido tiene esa libertad cuando no se tienen posibilidades fácticas de crearla? Cuando no se tienen posibilidades fácticas de ejercerla, muy distinto a crearla, de ejercerla, dice la politóloga. Ahora, miren,
el analista habla de la democracia mexicana, en general iberoamericana. Miren, solo puede hablarse de democracia en Iberoamérica si se adopta un enfoque realista, y esto implica descartar toda comparación con las democracias avanzadas de países desarrollados plenamente, porque ello equivale a descalificar y condenar sin discusión posible casi todos los ensayos democráticos iniciados en nuestra región. Iberoamérica inició en el siglo XIX la construcción de su democracia, y en ese intento cuenta ya con algunos logros, sin ignorar el lastre de los aspectos autocráticos sin ignorar el lastre de los aspectos autocráticos que coexisten con aquel empeño y los peculiares modos de que este sistema se reviste en nuestro medio. Hay que recordar, aquí, grábenselo, traje un libro por traer otro, me equivoqué de libro, pero lo voy a decir de memoria, Las tres vertientes de la democracia, lo diré de memoria. Miren, grábense esto, hay que recordar que la democracia llega a nosotros en México, en el resto de Iberoamérica, pero nos ocupa ahora y nos interesa México. Hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial. 27 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y detrás de él la conjura de la profesa con Monteagudo, Matías de Monteagudo y otros más, entre ellos la Güera Rodríguez, según dice don Artemio de Valle Arizpe, dieron a México la libertad, una libertad, todo cambió para que todo siguiera igual, como dijo mi tocayo Tommaso de Lampedusa en El Gato Pardo, novela italiana. Bueno, hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial. Ruptura que nos trae con la independencia política el sistema republicano, que como les digo, aquí nació en el 1823-24 con Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, y luego con la intromisión de López de Santana y de Bustamante. Todo esto es historia. Ruptura que nos trae con la independencia política el sistema republicano, el liberalismo, el de Juárez, el individualismo de todo el liberalismo del mundo y el capitalismo, tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos de América. No son tales formas, o sea, de la democracia, óiganlo, no son tales formas y principios algo autogenerado, nosotros mismos aquí en México. No son tales formas y principios algo autogenerado, la continuación y florecimiento de un proceso propio. No, con arraigo vital en el ser de Iberoamérica. No, representan una normatividad y unas instituciones fruto de otras sociedades. Esto es la democracia en México. Fruto de otras sociedades, culturas y fases de desarrollo contrapuestas a la normatividad tradicional entronizada por la colonización española. Bueno, entre nosotros, si quieren apúntenlo para que lo memoricen y sepan
cuál es la identidad de la democracia en México. Entre nosotros, la democracia es un sistema impuesto, sobrepuesto, yuxtapuesto, implantado, trasplantado e inducido. Esta es la democracia que cantan y nos mientan y nos mientan y nos lamentan. No me vea esta democracia, nos lamentan, Sí. esta democracia. Entonces, esta democracia es impuesta, sobrepuesta, yuxtapuesta, trasplantada, implantada e inducida. De ahí que muchos principios, instituciones y mecanismos democráticos no estén bien asimilados o hayan sufrido deformación y falseamiento, porque quiérase o no, la democracia entre nosotros es extranjera, advenediza y reciente. Y todavía más importante, creo yo, la democracia entre nosotros se resiente de inconsistencia, de incongruencia, debidas no solo a lo anotado en el numeral anterior, sino ante todo, fíjense, a que nuestros países iniciaron el proceso de su formación democrática en sentido individualista, fase que corresponde a la etapa de mayor evolución, la que puede llamarse fase superior de la democracia, en la que se situaban entonces Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en pueblos subdesarrollados, con régimen semifeudal y de gente iniciada apenas en la liberación política, lo que imponía en el siglo XIX, lo que se imponía, no que imponía, lo que se imponía en el siglo XIX era una democracia para las masas, pues mientras no se resuelvan los problemas, entiendan esto, mientras no se resuelvan los problemas de comida, vivienda, salud y educación de la mayoría, no existen los protagonistas de la democracia, o sea, el ciudadano, o sea, el hombre capaz de decisión política libre, ni el pueblo, que es la proyección colectiva de aquel, el cuerpo de los ciudadanos políticamente de activos que configuran la opinión pública, que influye en la elección de los gobernantes y en el ejercicio del gobierno. Después seguiré leyendo, les voy a decir a ustedes lo siguiente. Cuando nos cuando nos liberamos de España, repito, 1821, la democracia que se importaba, todavía tembleque, todavía flácida, todavía no era nuestra. Debió haberse comenzado con la democracia social, que es una de las tres vertientes y la más importante de la democracia. La democracia tiene las vertientes social, formal y participativa o representativa. Orgullosamente me representa, ¿saben ustedes quién? Arturo Flores o Crescencio Suárez. A mí me representa, ¿cómo se llama esta señora?
¿Cómo se llama? Ay, Carmen Salinas. Diga quién. Carmen Salinas. Carmen Salinas nos está representando y yo me siento orgulloso de la democracia que representan Carmen Salinas y iba a decir ralea, no, eso es muy corriente, y mafia, no, eso es muy cruel, y los suyos, los que duermen en la curul, en derredor, casi todos se duermen. Bueno, hay 3 vertientes de democracia, miren: social, nivel de vida, con todo lo que se imagina uno, empezando con un salario de vida digno, nivel de vida. Segundo, democracia formal. Son 9 apartados, 9 numerales, 9 son 9 partes que hacen la democracia formal. Una de esas, creo que la número 6, es un sistema de votación temporal cada tanto tiempo para que los ciudadanos elijan a sus representantes. Toda la democracia formal, 9 apartados, tiene uno, toda ella tiene uno, que es la votación, el día de la votación, el día de los comicios, de la papeleta mágica, mágica y misteriosa, y hay otra palabra, milagrosa, porque poniéndole una X a la papeleta, vamos a transformar a México, aventando por delante a Meade, aventando por delante a Ricardo o a López Obrador. No, esa papeleta es mágica, milagrosa. Bueno, uno de los requerimientos de la formal es ir a votar. Hay muchos más requerimientos. La social es todo lo que sea un buen nivel de vida de la población. Y la participativa, difícil, porque somos muchos, no podemos todos hacer esa democracia directa que es la representación, que es la participación de todos los ciudadanos, y que aquí entre nosotros no somos todavía ciudadanos, lo somos cuando podamos darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes, lo dijo Aristóteles. Bueno, entonces, ese gobierno al que obedecer, etcétera, nos hará ciudadanos. Aunque vivamos en una ciudad, en materia política todavía no somos ciudadanos, somos individuos. Mejor ser individuo, si no lo peorcito, masa. En fin, bueno, entonces, voy a decir a ustedes acerca de la democracia. Para finalizar, pues se me olvidó el libro, cambié el libro, pero los tenía todos los libros listos para hablar de la democracia. Optimista de mí, como si tuviera tiempo. Y luego lo pierdo hablando tarugadas. Bueno, entonces, ¿por qué se burlan? Pues es que sí pierde el tiempo hablando, maestro. Bueno, pues, ¿conocen a Pepe Grillo? Ella es Pepa Grillo. La conciencia del monigotito ¿cómo se llama? De Pinocho. Pinocho. Es Pepa Grillo, ya de esto, ya. Y luego me patea bajo la mesa. Bueno, entonces, otro analista, sudamericano, espléndido. La democracia, óiganlo también, esto ya es menos, no es fundamental, esto ya es actual. No es fundamental acerca de la identidad, sino que ahora la democracia el día de hoy es esto. La democracia se ha convertido en los últimos decenios en un culto laico, paradójicamente convertido en los últimos decenios en un
culto sacralizado. Laico y sacralizado de alguna manera pudiera ser un oxímoron. Laico y sacralizado. Leo, nadie se permite ponerla en duda a la democracia. Tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes. Y ya vimos los orígenes de la democracia en México. La democracia en México, lo que es, a ver si lo pesco rápido, es un sistema impuesto, sobrepuesto, yuxtapuesto, trasplantado, implantado e inducido. Eso es en México la democracia, pero ¿cómo le cantamos las mañanitas todos los días? Bueno, entonces, nadie se permite ponerlo en duda, tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes ni evaluar la pertinencia de sus premisas. La razón es evidentemente política. La palabra democracia, entre comillas, permite un reencuentro ideológico cuyo telón de fondo es el neoliberalismo. Fíjense ustedes a qué santón le rendimos culto, cuyo telón de fondo es el neoliberalismo. Entre lo que es la democracia practicada, entre las nuevas izquierdas y las antiguas derechas, algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre. Imagínense, a Chucho Ortega, hace rato acabo de ver la foto de Chucho Ortega, qué endeble, qué lábil tengo yo, el güergüello. Empecé a enronquecer nomás de ver esa foto, está en la foto Chucho Ortega, el talamantero, con Aureol, no sé con quién, con otro de Nueva Izquierda que es un embuste descomunal. Bueno, algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre, como si bajo el encanto de los cambios semánticos la realidad social hubiera superado sus atávicas injusticias y la filosofía liberal fuera un horizonte insuperable por la buena y simple razón de que la caída del muro de Berlín y la mediatización económica parecen confirmarlo en forma manifiesta. Y aquí se sigue diciendo, ¿cuál cambio? O más bien, la democracia, tal como ahora la conocemos, y la derecha y la izquierda, ¿dónde está el límite entre derecha e izquierda? ¿Qué diferencia hay entre Morena y eso? Los restos del PRD, de los talamanteros de Nueva Izquierda, aliados, disque izquierda, Nueva Izquierda, aliados con la derecha de Ricardo Anaya. Es exactamente lo que por gusto o por obligación, por oficio, hacen dígalo según se dice en Gilgamesh, hacen las mujeres, ¿cómo se llaman? Yeródulas, maestro. Las yeródulas. Las yeródulas se llamaban en Gilgamesh las rameras. Bueno, hacen Nueva Izquierda y los de la derecha lo que se llama la promiscuidad. Ahí vamos. Bueno, y decía yo a ustedes que después de un análisis espléndido, miren lo que aconseja Juan Luis Hernández. No lo conozco, lo respeto por este estupendo análisis, pero el final no me parece. La única solución es que la sociedad mexicana castigue en serio a los plutócratas. ¿Cómo los castiga? Por varias vías: la electoral, la presión mediática, pero si de ellos los medios son de ellos, la exigencia de renuncia, la exigencia siempre, bueno, luego les digo, el empuje de leyes. ¿Cuáles leyes? ¿Quién las crea? Que los obliguen a regresar al erario público 3 veces lo que desviaron o se robaron. Miren, ya no me da vergüenza seguir. Crescencio, Arturo, vamos a exigir a Rosario Robles que 3 veces lo que se robaba.
Ay, mis valedores, estamos en la ignorancia, nos están viendo la cara de sus Juan Dieguitos, y nosotros, ¿qué? ¿Cómo le ha ido a la América? ¿Cómo le ha ido a las Chivas? Que esos son los horizontes de nuestra curiosidad, de nuestra información y de nuestro interés. Mis valedores, todo esto es México. No hay mucho. Ay, se repite y se repite. Estos nada tienen que ver. Esta sonrisa y esta risa de la compañera, para que no vayan ustedes a imaginar algo bueno y algo gracioso, sino a todo lo contrario. Manuel Valdés, qué bueno que en la democracia contamos con la compañera Isabel Macías. Saludos, maestro. Pues mire, como está tan anubarrado el ambiente con lo de qué es la democracia, voy a seguir hablando de democracia. Sí, cabe la compañera Isabel Macías en este viaje por los inicios, por la identidad de la democracia. Miren, estamos estudiando en el taller de teoría política el origen del liberalismo y vamos a continuar hasta llegar al neoliberalismo y sus resultados nefandos acerca de lo que hablan las mejores voces de Iberoamérica. ¿Qué vamos a hacer con el neoliberalismo que nos está ahogando? Entonces, liberalismo, historia y neoliberalismo. Algo más. Bueno, eso es el estudio que estamos realizando en el taller de teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y ahí mismo, en El Juglar, nuestro taller de lectura, hoy, como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Distintos propósitos, distintos temas, pero ambos se dirigen al humano. Uno, para ir abriendo nuestra mente en lo que se refiere a la política. Que no nos hablen de democracia y que no nos digan qué carambas es la democracia. Y segundo, teoría, el taller de lectura, ir saliendo del subdesarrollo, de la mediocridad, de estos sonsonetes horrendos, de estas pláticas rastreras, de ponernos a dos nalgas, yo no, frente a la tele, a oírlos hablar y luego pensar con cabeza ajena, con la cabeza de estos que se mantienen y son muy ricos con lo que les da el sistema, porque manipulen a los pobres de espíritu. Sábado 11:13 horas, domingo 1 a 2 y fracción de la tarde, en el Juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y recibí esta revista en papel
Cuché, imagínense, papel de lo mejor. Se llama Crisol Mágico del Sur, establecimiento de una chinampa. Es un periódico ecológico de Ángeles González Gamio y tiene unas fotos estupendas, pues en papel cuché. Por lo pronto, lo primero es el establecimiento de la chinampa. México como era cuando llegaron los invasores. Somos sangre de vencido y de vencedor. Somos mestizos. Pedro Armillas y su contribución al estudio arqueoetnográfico sobre las chinampas. Y aquí vienen las fotos. Establecimiento de una chinampa y este hombre que me parece benemérito, Jorge Legorreta, defensor de la zona lacustre de Xochimilco. El hombre tenía un programa en la radio comercial, hablando de los barrios de esta ciudad y demás. Ama a la ciudad, ama su país, es un benemérito, Jorge Legorreta. El pueblo de Santa Cruz, Acalpixcan, una puerta de entrada a la región chinampera. En fin, muchas fotos, muy hermoso. Cocina chinampera. Ahorita no voy a leer nada de la cocina chinampera porque me muero de hambre y voy a empezar. Y mole. ¿Mole qué? Don Pancho. Qué buen mole debe ser. El agua de la cuenca de Xochimilco y sus afluentes y sus implicaciones en la conservación de las chinampas. Ojalá que hubiera Bueno, esto fue Crisol Mágico del Sur, esta revista de interés turístico y cultural de los pueblos de la Ciudad de México. Algunos de los mensajes de ustedes. Alfredo Hernández, ¿por qué el voto de una persona informada que lee y es más consciente del país y sus problemas vale lo mismo que el de una persona ignorante, manipulable y que vende su voto por unas tortas y un dinerito? Y lo peor, esos votos son la mayoría. Todo el mundo lo sabe. El PRI tiene su voto cautivo, puro voto de ignorantes, puro voto de gente apartada de esta ciudad que no sabe por qué vota. Lo único que tiene es un amor por el PRI que le infundieron desde pequeño, y esos que no saben por qué y cómo votan, esos son los que hacen triunfar al PRI. Luis Tapia, la democracia mexicana es puro argüende, sigue el salario mínimo de hambre y por ahí anda Calderón en la campaña de su mujer, que es causante con su guerra fallida de unos 2,000 mexicanos muertos. Manuel Munguía, usted lo acaba de resumir y es válido el análisis, pero ¿qué es lo que usted propone? Ya me canso de... bueno, rápido, ya lo he dicho tantas veces. Claro que el pueblo debe tomar la iniciativa para propiciar el cambio, sin embargo, algo no ha sido efectivo para que el pueblo tome su destino, pues que el pueblo es apático. ¿Qué es lo que usted propone además de la organización celular? Además, todas las preguntas de usted muestran que no sabemos cuál es la propuesta, no tanto mía, sino de coordinación ciudadana. Pues sí, es todo por hoy. Sí, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que grabó este video que ustedes pueden ver en la semana del domingo 7 y del taller de lectura. Y hoy ustedes están invitados al taller de lectura 1 de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Pues fue todo por hoy, claro, pero vean allá afuera, capten el nivel cultural de los que están en derredor suyo.
mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo! ¿Dónde está?